Bueno, pues ahora sí, comenzamos nuestro primer encuentro preparatorio del curso de procesos existenciales, que espero que tenga además valor por sí mismo, es decir, que aunque le viene bien el contexto del curso, son pequeñas píldoras y momentos que creo que tienen su significado propio y que espero que os sirvan en vuestra reflexión, ahora mismo reflexión de verano. Ya veremos si en otros momentos veis el vídeo en qué época del año estamos. Voy a comenzar compartiendo pantalla de la presentación que me va a servir de apoyo. Y bueno, como toda presentación es algo limitado, así que me gustaría que simplemente fuera eso, un apoyo y que a la vez os quedará de material para poder tomar vuestras propias notas, hacer vuestras propias reflexiones y demás. Esta portada estelar, con esta persona contemplando el universo, pues pretende evocar esta realidad que es pues nuestra pequeñez ante la existencia, nuestra capacidad también de asombro y anonadamiento, pero igualmente nuestra capacidad para asustarnos ante la inmensidad y ante lo indeterminado. Procesos existenciales en psicología sanitaria y psicoterapia es un curso para terapeutas sensibles al dolor. Todos los terapeutas son sensibles al dolor, pero queremos profundizar en la cualidad existencial de ese dolor, a la injusticia, al desconcierto y al asombro. Y para eso vamos a hacernos una pregunta previa, es ¿qué hace que una intervención terapéutica sea existencial? Y en cierto modo, ¿y qué no lo hace? Quizá la respuesta a qué no lo hace vaya a quedar más bien por exclusión que por explicación, pero lo dejo para el debate también. El cuestionamiento existencial, las preguntas, las grandes preguntas acerca de la vida, es algo que ha inquietado a la humanidad pues desde, yo creo que desde el comienzo, ¿no? Desde que hemos sido capaces de pensar y de reflexionar. Y bueno, en la antropología se plantea que desde que el ser humano se hace consciente de su finitud, entonces ahí es donde empieza un pensamiento que intenta dar algún tipo de solución a la angustia, a veces a través del entender y otras veces a través de la generación de una solución mágica o de la proyección de la impotencia en algo ultrapotente que nos salve. Es más recientemente, a partir de los pensadores existenciales contemporáneos, cuando la conciencia de la muerte surge como un motivo de reflexión que conecta lo antropológico con lo psicológico. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo debo afrontar mi propia mortalidad y por tanto el tramo de vida que hay entre que soy consciente de que estoy en este mundo y el momento en el que desaparezca, a veces de maneras absolutamente mm, violentas o sin aviso, y otras veces como parte de procesos más lentos que permiten algún tipo de toma de conciencia y a la vez de angustia, y otras veces simplemente viviendo en la incertidumbre del camino hacia la vejez, a veces en condiciones que hacen dudar de que ese camino merezca la pena. Y la gran pregunta sobre la identidad en términos de, bueno, y después de todo esto, como punto en el universo y tan finito, ¿quién soy yo? Contándoos estos, pues no os digo nada que no sepáis, nada que no haya sido planteado alguna vez, aunque realmente muchas veces es como incómodo detenerse en esto, pero nos sirve de punto de partida para la pregunta que nos hacíamos de qué hace que una intervención terapéutica sea existencial y que no podríamos añadir y que no deje de ser terapéutica, es decir, que no sea meramente una reflexión deseable, incluso dentro de la psicología, pero no necesariamente clínica o terapéutica. Partamos por un momento de una reflexión que es sobre la ansiedad y la angustia existencial, que no son lo mismo exactamente, aunque realmente estén emparentadas. En la imagen, esta chica que va con su teléfono móvil y siente la punzada de la angustia, bueno, pretendía ser una especie de reflejo del Hamlet shakespeariano, que se hace la pregunta sobre el ser o no ser, y la pregunta genera algo de angustia, pero también la angustia genera la necesidad de hacerse la pregunta. La angustia existencial
es una reacción emocional, en primer lugar, lo que es más complejo que simplemente un sentimiento aislado, y es una reacción de miedo ante la propia condición humana, ante la consciencia de la condición humana que está caracterizada por el absurdo y el sinsentido, salvo que ames y te sientas amado, y eso tiende a generar un proyecto, tiende a generar un sentido, pero en principio esa mirada cósmica que decíamos antes de la persona puesta ante el universo infinito, y ante nuestra finitud a su vez, de la propia vida, nos lleva a dudar sobre qué sentido realmente tiene todo esto, si no es más que un juego, una macabra broma del azar y de la biología. Y también es una angustia o un miedo que surge ante una vida a la que somos arrojados sin permiso. Hay veces que podemos decir la vida es maravillosa, la vida es disfrutable, pero suele ser en condiciones de seguridad, en condiciones de bonanza, a veces, muchas veces, en momentos previos a haber experimentado el dolor de las pérdidas, y esas sensaciones van cambiando y uno va descubriendo que no eligió estar aquí y que hay veces que quien eligió o de alguna manera actuó para que yo estuviera aquí no necesariamente me esperaba o no necesariamente me acogía. Como veis, son temas que son sociales, son culturales, son psicológicos y son esencialmente, al final, temas emocionales, porque la sensación de sentido o sin sentido va a tener que ver con la sensación de conexión, sin que eso elimine la reflexión filosófica y la sensación de estar en una vida que arropa, que es hogar, frente a algo agresivo o frío, a lo que un desierto al que somos arrojados, tiene que ver con sensaciones de pertenencia y vinculación. Y también la angustia existencial es una reacción de miedo ante el aspecto de la condición humana que tiene que ver con las dificultades que plantea la vida y las pérdidas a las que nos obliga constantemente. Pérdidas de objetos, pérdidas de otros, pero también pérdidas de las propias oportunidades. Reflexionaba justamente ayer con un paciente que compartía su experiencia sobre cómo a partir de cierta edad empiezan a ser muchas las veces que son la última vez que, o al menos empiezas por preguntarte, ¿será esta la última vez que? No solo la última vez que dé un beso a esta persona, porque el horizonte de la muerte está más cercano, pero también la última vez que, que vea amigos en la distancia, que, que me compre unos zapatos y los estrene. Todo esto vuelven a ser golpes que requieren algún tipo de procesamiento emocional y no solamente el echárselos a la espalda. Y la angustia existencial es una reacción de miedo ante una condición humana cuyo horizonte decíamos que es la muerte y, en términos de identidad, la disolución del yo. A nadie le gusta mucho disolverse, pero es verdad que muchas personas nos disolvemos, dejamos que nuestro yo se disuelva entregándolo en los brazos de Morfeo o a veces en los brazos de un ser querido. Eh, y quedar dormido realmente es un momento de permitir que, la sensa- que el estado organizado de un self, bueno, pues cese y uno se entregue al no ser. Y eso requiere cierta paz y cierta confianza. Lo que ocurre es que el desarrollo psicológico y la maduración deberían dar a las personas y también a las comunidades, para salir de un enfoque únicamente intrapersonal, capacidades para poder sobrellevar estas angustias existenciales y en el camino o como medio responsabilizarse de la propia vida y responsabilizarse del entorno. Esto podéis hacerlo resonar con la definición de la OMS acerca de la salud, en la que se habla de capacidades no solamente para vincularse y trabajar, sino también para poder hacer un aporte a la comunidad. Y también deberían darnos la experiencia de maduración, capacidades para afrontar creativamente esta condición. Muchas veces la lucha, la violencia, eh, son intentos de escapar de una condición sentida desmesuradamente. Ahora lo hemos podido ver recientemente con el Mundial de Fútbol y la final, como en un aspecto positivo, no necesariamente alienante, los sentimientos de pertenencia a un equipo, una sensación
que trasciende, de patria que trasciende incluso las fronteras nacionales. Son lugares de afrontar la finitud a través del encuentro, de la fiesta, del festival, de la celebración, del cuerpo en movimiento, etcétera. Y otras veces hemos podido verlo también en el sentido contrario, como el formar una barra de seguidores de un partido es una canalización de rabia, de frustración, de ataque al contrario, etcétera, en la que gestiono algo de mi insatisfacción, de mi inseguridad, de mi pobreza, de mis sentimientos de amenaza ante una realidad desbordante, eh, colocándome en una pertenencia disolvente, eh, que no supone un afrontamiento creativo de esa condición, justamente. Sin embargo, para algunas personas y en algunas relaciones, estas mismas preguntas acerca del sentido, de la finitud, de los límites, pues resulta que son peligrosas o problemáticas porque son motivo de evitación emocional y la propia estrategia evitativa lleva a convertirse en un problema. A veces un problema transitorio, vamos a decir que alguna forma de evasión que no se consolide o que no ocurra en un momento clave de desarrollo de la personalidad y la identidad, pero otras veces desde demasiado pronto y podemos ubicarlo en el terreno de las adicciones, pero también en el de las pertenencias violentas. Y bueno, esto se puede complicar dando forma a algún ciclo de evitación de la experiencia y de intento de solución de emociones como la pequeñez o la soledad o el miedo, que no solamente son problemáticos como conductas para la persona y para otros, sino que también se refuerzan en la medida en que ofrecen una regulación emocional de escape que acaba configurando un trastorno en el sentido, no de enfermedad, sino de una entidad interactiva, un ciclo que se repite sin que tenga final. Y esto lleva, dicho en términos más existenciales, a formas de vida o proyectos inauténticos, es decir, aquellos que no nacen del sentir en el que la emoción y la experiencia corporalmente sentida se utilizan para entender la situación, para entender mi participación en la situación, en la circunstancia y para conectar con mis necesidades o para hacer que mis necesidades organicen mi conducta y mi respuesta a la vida, sino que lo que hago es un proyecto que muchas veces tiene sus formas sintomáticas delimitadas desde luego en la mayor parte de los perfiles de trastorno de personalidad y por supuesto en múltiples etiquetas diagnósticas del DSM o de la CIE. Para algunas personas y en algunas relaciones, estas preguntas sobre la existencia, no preguntas formuladas como algo articulado con intervención del córtex, sino como una especie de interrogante o de terreno sin resolver o de espacio en blanco, pueden provocar una ansiedad y una incertidumbre intensas y paralizantes que conducen a un malestar severo por sí mismas. Es decir, la persona teme, vamos a decir, por ejemplo, desde una experiencia y una organización de apego inseguro, la persona teme y teme de manera disparada por la ausencia de un consuelo interiorizado que no se resuelve con una lección filosófica, sino que tiene que ver con la presencia, el contacto, la conexión, la corregulación y la interiorización de figuras de apego positivas y también la construcción de esquemas emocionales que ofrecen una sensación del mundo como conectado, como algo que merece la pena, etcétera. Y también tenemos que estas mismas personas y relaciones, o algunas personas y relaciones ante estas mismas preguntas, pueden sufrir porque en situaciones límite que desbordan radicalmente nuestra capacidad para actuar y modificar la situación, no solo para regularnos emocionalmente nosotros, en esas situaciones límite los sentimientos de finitud, pequeñez y las experiencias de estar indefenso ante el mundo, el cosmos y el universo, pues se disparan. De tal manera que esto es bidireccional. En un momento dado, una persona se ve superada, pues, por una situación límite, como por ejemplo una enfermedad, un diagnóstico de una enfermedad grave o terminal, en sí mismo o en un familiar, o por una pérdida del lugar donde vivir, de la vivienda, o por un exilio, etcétera. Y esto activa sentimientos
ajustados a la situación de miedo o de desamparo que llevan, a falta de la regulación que uno no puede darse porque pierde la agencia, dada la desmesura de la situación, que llevan a percibir toda la existencia globalmente como un problema sin solución, desbordante. Y viceversa, personas en este tipo de situaciones o estados, cuando abordan el miedo o la angustia existencial normales, experimentan la desregulación porque no pueden responder, ya no solo regulándose en el sentido de control, sino porque realmente se ven arrastrados o nos hemos podido ver arrastrados por, porque la realidad, la realidad física, material, se confabula con ese dato existencial de la absurdez, de la limitación, para tenernos aterrorizados y empequeñecidos sin poder. Al final, la pregunta es sobre cuáles son las vulnerabilidades responsables de estos fracasos existenciales. Pongo fracasos existenciales entre comillas porque lo que quiero decir es que uno no consigue llegar a erguirse, a ponerse en pie en la situación y llevar el volante de su vida en esos momentos. Son vulnerabilidades sociales, pero que aterrizan en la configuración emocional y subjetiva de las personas. Tenéis ahí una imagen de Billy Elliot que nos va a servir de referencia ahora para hacer algunos comentarios, algunas reflexiones. Y podríamos decir que una intervención terapéutica entonces es existencial en la medida en que ayuda o empodera a las personas para dar respuestas creativas y responsables a la condición humana. A veces esa ayuda puede ser una reflexión, a veces esa ayuda puede ser un modelo, a veces esa ayuda puede ser algo educativo, pero en un plano clínico de lo que estamos hablando es que va a permitir el procesar la existencia emocionalmente y también de algún modo que va a aumentar las posibilidades de contacto con la realidad, de contacto con mi experiencia sentida acerca de lo que pasa. Y lo que pasa a veces es que envejezco y lo que pasa a veces es una situación de injusticia social. O lo que pasa a veces es que se activa mi amígdala desesperadamente asustándome ante el peligro de un abandono. Y ahí se van a mezclar muchas cosas. Pero, sea como sea, la intervención se vuelve existencial en la medida en que me ayuda a dar respuestas creativas en lugar de sintomáticas y responsables que implican algún tipo de hacerme cargo creativo de mí, del entorno, de las relaciones a esa condición humana. En la película de Billy Elliot realmente aunque el protagonista es Billy, no sé si lo habéis visto, pero es todo un proceso coral de responsabilización existencial, cada uno de su propia realidad y también de la comunidad a partir de la crisis a la que le somete la rebelión en busca de autenticidad de Billy. Os invito a que la veáis y bueno, quizá podamos tener algún momento en el que hacer algún comentario ampliado. Fijaros, esta es una imagen no de la película, sino de una representación en teatro, pero hay un momento en que la comunidad se vuelca y el reclamo de ayudar a Billy tiene también que ver con el reclamo de salvar la propia comunidad. La comunidad se ve conmovida por la realidad de uno de sus miembros, que a la vez es la realidad de su familia y que a su vez le hace cada uno preguntas sobre sí mismo. Así que una intervención es existencial también cuando repara y restituye la agencia individual y la agencia colectiva para tolerar la angustia existencial, porque es inescapable. Vamos a decir, tolerarla sin drogarse, podríamos decirlo gráficamente, y para generar proyectos en un estado de centramiento y conexión interpersonal y social. Es un estado de centramiento, no solamente es una técnica de regulación emocional, sino que es un estado en el que puedes estar abierto plenamente a la pluralidad de tu experiencia sentida y crear significado a partir de ahí o convertir sensaciones interoceptivas en palabras que no solamente las etiquetan, sino que mueven emociones, que llevan tendencias a la acción, que a su vez tienen una conexión coherente con el entorno y la participación de la persona en él y, y que son simbolizables y articulables en la consciencia en un estado que no es ni de lucha, ni de huida, ni de disociación, sino de conexión, si queréis, podéis decirlo en términos vagoventrales de la teoría polivagal. Y también son intervenciones
que reparan y restituyen la agencia individual y colectiva, es decir, el sentimiento de que puedo hacer algo para afrontar situaciones límite manteniendo la integridad. El psicólogo Erik Erikson establece como una de las últimas etapas del desarrollo el conflicto entre integridad y desesperación en la vejez. Desde luego, ante el dato del envejecimiento, del empobrecimiento de las capacidades corporales, de la pérdida de relaciones, simplemente porque uno se puede relacionar menos, pero también porque has perdido coetáneos y vínculos, y ahí una persona puede encontrar una posición de integridad en la que no caes ni en la rabia, ni en la desesperación, ni en la pseudodemencia depresiva, sino que sigues siendo capaz de estar presente a ti misma, a ti mismo, quizá con una posición espiritual y de tener la conexión que puedes con lo que puedes, sin necesariamente dedicarte, vamos a decir, a maldecir, cosa que no necesariamente es fácil y que, por ejemplo, algunas estructuras como las residencias de ancianos impersonales probablemente son facilitadores de pérdidas de integridad, dado que las reservas emocionales y de salud mental pues son limitadas y si son sometidas a ese tipo de estrés, pues, realmente tienen consecuencias fatales, aunque también tenemos ahí la pista de cómo poder hacer algo mejor o preventivo. Una intervención terapéutica es existencial cuando, además, cuando reencuadra la sintomatología o procesa los motivos de consulta del paciente, es decir, la narrativa inicial que nos llega es procesada de modo que dé lugar a otra narrativa, cuando los ubica en términos de temas existenciales que no han sido abordados. ¿Por qué no han sido abordados? Pues como veníamos diciendo, por evitación de la angustia, a veces la propia angustia existencial, para la cual no tengo recursos propios, o hay veces que la angustia psicológica activada por la angustia existencial. Cuando digo la angustia psicológica me refiero a la que es propiamente derivada de las experiencias relacionales y de la configuración del self como seguro, inseguro, abandonado, no abandonado, en peligro, eh, eh, querido, valioso, no valioso, avergonzado, etcétera. Y también cuando reencuadra la sintomatología en términos del desbordamiento o la fragmentación del sí mismo ante emociones generadas por las exigencias de ese término existencial de Dasein, que es el ser yo ahí. Vamos a explicar esto un poco más. Toda situación vital y toda situación es relacional y por tanto es desafiante o demandante de una respuesta congruente, ya sea de conectar, de decir que me caes bien, de decir que estoy enfadado contigo, de decir que necesito algo, de decir déjame descansar un rato, etcétera. Entonces, toda situación, por tanto, exige una experiencia emocional que debe ser activada suficientemente, regulada para mantenerse en ese nivel de activación suficiente, pero también simbolizada, articulada en la conciencia en términos de necesidades y deseos, a través de las cuales digo yo sí, y a lo mejor digo tú también, pero otras veces tengo que decir tú no, porque soy yo quien necesita ahora que en el vagón del silencio, en el tren, se respete el silencio, por poner un ejemplo. Entonces, hay veces en que los motivos de consulta sintomáticos pueden ser entendidos mejor como el desbordamiento o la fragmentación de funciones del self ante las emociones que son generadas por tener que participar en las situaciones y ser yo ahí. Ahí habría, digamos, como tres niveles en que esto puede pasar, que corresponden a los niveles evolutivos de organización de la personalidad, que ahora no podemos entrar en ellos, pero serían el neurótico, el nivel límite y el nivel psicótico, que tendrían sus cualidades diferentes, sus diferencias. Y esto ofrece una visión más matizada y, por supuesto, situada en contexto de los relatos y narrativas que los psicólogos nos contamos acerca de la regulación emocional y de para qué sirve. Así que decíamos que una intervención es existencial cuando reencuadra la sintomatología de estas maneras y cuando crea además espacios de contención y seguridad, empezando por la propia relación y la consulta, para abordar situaciones límite manteniendo la integridad, como decíamos antes, para utilizar las emociones como brújula que me oriente en distintas situaciones, es decir, no solamente sentirlas y regularlas, sino utilizarlas para pensar, porque llevan un significado implícito acerca de mi participación en la situación, además de una tendencia a la acción y una necesidad que deben coordinarse con el marco social, y cuando crea espacios de contención y seguridad que nos permiten detenernos, centrarnos
pensar desde lo sentido y tomar decisiones y dar respuestas a situaciones concretas que son una parte de esa existencia finita y limitada. Y además que sean respuestas coherentes, auténticas, que tengan un significado personal, cosa que, por ejemplo, pues en términos clásicos humanistas tiene que ver con la autenticidad y la congruencia, en términos de aceptación y compromiso tiene que ver con la orientación según los valores, etcétera, y, y que sean respuestas que realmente, digamos, expresen a la persona en su contexto y a veces expresen la necesidad o la vulnerabilidad personal que implica no solamente necesito comida, sino necesito que me ayudes a comer, por ejemplo, porque yo solo no puedo. Pero para hacerlo un poco más conectado con la terapia, quizá hay que dar un paso atrás y hacernos la pregunta más genérica acerca de qué es la existencia, porque estamos diciendo qué es lo que hace que una intervención sea existencial. Si nos vamos a la etimología, existere, que es el término original, se compone de ex, que sería fuera, desde o hacia afuera, y sistere, que es estar de pie, colocar, detener, presentar, erguirse de alguna manera, y deriva pues de una raíz del indoeuropeo, que es una, vamos a decir, una protolengua de la que se supone que surgen diversas ramas de las lenguas actuales de Eurasia, que significa estar de pie o permanecer. Está, stay, stand up, que en inglés, estate ahí, estar. Por tanto, existere significaría literalmente salir hacia afuera, hacerse presente, emerger, manifestarse, ponerse de pie fuera de... A mí me gusta la idea de erguirse. Si lo pensáis cuando trabajáis con un foco en la emoción y con un anclaje somático, cuando una persona se enfada, con un enfado primario adaptativo y permite que su self se organice según ese enfado cuando expresa una necesidad o una diferencia o un límite en el enfado afirmativo, en el enfado protector, normalmente se hiergue, se endereza la espalda, la columna se recoloca y podemos acompañar y ayudar ese proceso o trabajar desde el cuerpo para buscar si está por ahí la emoción esperándonos. Y este existere, salir fuera, erguirse, ocurre en la propia vida y como parte de una circunstancia. Es decir, ni siquiera un escarabajo tiene una vida aislada sin, sino que su vida es entendida en función del ecosistema al cual pertenece. Y no es algo conceptual, porque si le sacas del ecosistema, simplemente pronto muere. Lo que ocurre es que el ecosistema humano no solamente es biofísico, sino que también es social, es cultural y al ser relacional tiene que ver con conexión emocional. Y eso es lo que permite formas de vida o de existencia en la que uno dice, hola, soy yo, estoy aquí como parte de esta comunidad en un equilibrio en que soy parte de ti, pero también necesito que me des el soporte para ejecutar mi propia mismidad dentro del marco de un marco de convivencia que será más o menos elástico y que en situaciones de degradación pues habrá que romper. Vamos con un esquemita que dice que podemos repasar las dimensiones de la existencia, es decir, las dimensiones de la experiencia relativa a ese ponerse en pie ahí fuera y de erguirse en la vida, y que esas dimensiones son el espacio, o la percepción del espacio, las sensaciones del espacio, el tiempo, antes, durante, después, ahora, ayer, mañana, los límites, es decir, dónde empieza mi cuerpo y dónde empieza el tuyo, dónde aplico fuerza, dónde siento que recae un peso. La memoria, aquello que puedo retener y hacer parte de mi sensación actual o de mi pensamiento actual, ahora que estamos pues, en el clímax de la inteligencia artificial, pues básicamente algunas inteligencias artificiales se diferencian de otras en función del número de tokens que pueden utilizar en el cómputo, es decir, de unidades de memoria que permiten tener en cuenta un contexto más amplio para encontrar una respuesta a través de la asociación y las correlaciones entre términos. Pero aunque no sea memoria en el mismo sentido que la memoria humana, sí que nos dice de una manera muy gráfica que pensar, en el sentido existencial, tiene que ver con poder tener presente de una manera integrada todo el acervo de experiencia vivida.
Y también otra dimensión es el afecto, la emoción como respuesta biológica que incluye tendencias a la acción, de acercarse o alejarse, protegerse, acurrucarse, pedir, llorar, llorar en los brazos de otro, etcétera. Y que estas dimensiones son vividas a través de la corporalidad, es decir, no son dimensiones subjetivas en un sentido cartesiano, de un pensar desconectado o que no nace, no que no tenga en cuenta el cuerpo, sino que nace del cuerpo en situación, porque desde esta perspectiva no tienes un cuerpo, sino que eres un cuerpo y experimentas el mundo o eres, existes a través de tu integración corporal y de tu sistema nervioso en la realidad, donde experimentas cercanía, lejanía, seguridad, etcétera. Así que es una corporalidad situada, autoconsciente, sobre todo en la medida en que la atención es entrenada para atender a mis sensaciones sobre mi cuerpo situado en relaciones y en situaciones físicas también, y es evaluativa, porque la emoción lo primero que tiene es una valencia acerca de si algo es bueno o malo para mí, con independencia de que esta valencia pueda estar alterada por experiencias traumáticas o no. Y esto, esta tríada nos lleva a decir que ser persona es ser sujeto, y esto significa subjetividad. Hay veces, recuerdo que con alumnos de psicología en grado antiguamente, alguno decía, pero es que esto es muy subjetivo. Digo, claro, estás en el sitio correcto, que es la Facultad de Psicología. La subjetividad es nuestro terreno, por más que, utilizando un modelo de ciencia natural, intentemos objetivar realidades subjetivas y trabajar con ellas aplicando el modelo de ciencia natural, pero donde te la juegas realmente es en poder estar en lo subjetivo. Y lo subjetivo siempre lleva a la individuación y, por tanto, a la lucha por la diferenciación frente a, pues, a tus figuras de apego, frente a tu madre, frente a tu padre, pero también frente al grupo, frente a la comunidad, frente a la sociedad. E individuación, pues no quiere decir pura independencia o ni siquiera contradependencia, sino quiere llegar a ser eso que es eh, uno mismo como parte de algo y que encuentra a su vez el dato existencial de que uno, aunque nace en una matriz física y psicológica y cultural, en cierto modo, el último momento que tiene, tanto al cerrar los ojos al final del día como cuando hace un momento de búsqueda espiritual, como en el momento de morirse, es una forma de soledad. Aunque no es lo mismo una soledad en compañía o con sentimiento de pertenencia que una solo soledad como desarraigo, por ejemplo. Y esta individuación con el paso del tiempo y el transcurso de las etapas vitales implica la necesidad de tener un proyecto. Esta proyectividad se vive en el instante, cuando, por ejemplo, escucho qué necesito, cuál es mi posición en esta relación, por ejemplo, el clásico de me caso o no me caso, pero también se articula como proyecto de identidad, como proyecto de salida al mundo, como proyecto de participación más colectiva o como proyecto del tipo de huella que quiero intentar dejar. Claro, todos estos elementos, la corporalidad, la subjetividad, la individuación y el proyecto, también han podido convertirse en objetos de consumo bueno, pues podéis verlo en la filosofía reciente de Bill Han, como también analiza la transparentización de esto en las redes sociales y también la comercialización y también la esclavitud que una persona puede tener al servicio de esto, pero a su vez debería haber una forma saludable y no necesariamente monetizada de hacerlo. Y el proyecto requiere o nos lleva a un decir desde la subjetividad yo soy yo, desde la individuación un yo no soy tú, pero también un esta es mi vida o esto puedo hacer o esta va a ser mi participación, no solo mi legado. Y esto da dirección a la conducta en función de necesidades personales y no solo da dirección en un momento concreto, sino que ofrece una sensación de ir hacia algo que en muchas personas está bloqueada, porque lo que está bloqueada es la experiencia corporalmente sentida de su situación en la vida, su acceso a la emoción que permite hacer evaluaciones y su posibilidad de ser autoconsciente y subjetivo y además de individuarse y además de tener las condiciones a veces
narrativas porque te hayan hablado de ello o te hayan puesto ejemplos y otras veces simplemente de posibilidad económica para proyectarte en la vida, pero eso no elimina la direccionalidad. De tal manera que, en cierto modo, podemos entender que las personas, cuando no tenemos un planteamiento existencial en terapia, podemos estar bloqueadas y bloqueando esa direccionalidad, algo hacia lo que vamos, que puede ser luego leído en términos espirituales, pero que esencialmente es un conocimiento implícito, preverbal, que se refiere a nuestras necesidades en diferentes escalas de participación en la vida y en la existencia. Por tanto, una intervención es existencial cuando se basa en la presencia, en un tipo de presencia que ofrece una escucha resonante con la experiencia de estar vivo ahí. Y este es el lugar clave de la empatía y de la sintonización empática con el afecto. Una forma no de estar solamente escuchando en silencio, a veces muy en silencio, pero de un modo resonante y disciplinado. Es decir, las respuestas empáticas que permiten hacer esto no son el ajá, ajá o la mera paráfrasis o el mero reflejo de repetición, sino que tienen muchísimos matices. Y esto permite al otro que sea un sí mismo, no una caja llena de cosas, sino un proceso que funcione organísmicamente, es decir, desde la sensación sentida en el cuerpo de mi participación en el mundo. Mm, Esto nos conecta en general con el trabajo emocional, con las técnicas como el focusing, por ejemplo, y nos conecta con toda la perspectiva corporalizada o todos los recursos de corporalización en la terapia y nos requieren, por tanto, como terapeutas, el tener una experiencia propia de ello, de haber escuchado nuestra propia corporalidad. Así que el self funcione organísmicamente de acuerdo con necesidades referenciadas por la sensación de mi participación en el mundo sería algo que hace a una intervención existencial. En términos más concretos es que la hace experiencial, pero en este caso lo experiencial no consiste en ejercicios prácticos o en darse abrazos, serían dos polos de la caricatura, sino que consiste en este proceso de crear significado a partir de la experiencia sentida. Y nos protege del emocionalismo de entender que simplemente hay que sentir las emociones o etiquetar las emociones o de la mera inteligencia emocional práctica, sino que nos ubica en una tarea compleja que es ser ahí y desarrollar la identidad, porque eso es que lo que tenemos que hacer no solo es regular emociones, sino crear experiencias de articulación de lo sentido como una explicación de mí mismo, como una mentalización de mis estados, de los demás, etcétera, que permita desarrollar eso que llamamos identidad. ¿Y qué pasa? No solamente por estas operaciones más o menos frías y cognitivas, sino por un completamiento con la posibilidad de sentir emociones primarias de manera real, de manera intensa, sin tenerles miedo, porque eso devuelve un feedback de sensación de presencia real, que es lo contrario a la despersonalización y la desrealización, que son más el resultado de la disociación de emociones y del bloqueo de experiencias emocionales. Así que podemos ubicar las prácticas existenciales, y con esto vamos terminando, en dos ejes. Un primer eje horizontal en el que tendríamos el trabajo con contenidos existenciales y el trabajo con procesos existenciales. Contenidos existenciales serían sobre todo temas de los que se habla y procesos existenciales serían vivencias en el aquí y ahora, fundamentalmente de la sesión, pero también podría ser de un grupo terapéutico, de una actividad social, comunitaria, de calle, etcétera. El otro eje sería el de una perspectiva que podríamos llamar cartesiana frente a una perspectiva experiencial. En la perspectiva cartesiana en psicología es verdad que podríamos aceptar la experiencia, podríamos ponderarla objetivamente, viendo que es bueno o malo según algún tipo de regla o de apreciación que esperamos que podamos hacer como a partir de un conocimiento, vamos a decir, objetivo compartido que no dependa de mi evaluación emocional y ejercer algún tipo de evaluación racional, como cuando haces una lista de pros y contras y la ponderas y le pones puntos y sale un resultado, mientras que en el otro planteamiento, más experiencial, la aceptación además sería apertura radical a la experiencia, no solo para acogerla, sino para estar abierto a lo que trae, a lo que trae la vida como aventura, pero también a lo que trae mi cuerpo como un significado implícito, poco definido, una sensación corporal que ha de transformarse en algo más concreto, y también esa resonancia corporal donde mi cuerpo se inclina hacia la derecha, hacia la izquierda, se encoge, se abre y me da un feedback directo sobre la cualidad de una sensación.
Y también la elección no es que se evite, sino que la creación de significado es la transformación de esas sensaciones en palabras, en argumentos, etcétera. Y con este eje, con estos dos ejes cruzados, tendríamos que hay prácticas existenciales en psicoterapia, no solo modelos, las que los temas existenciales subyacentes al malestar que trae la persona organizan la conversación, es decir, prácticas existenciales que permiten hablar de temas existenciales y no considerarlos un tema de pura racionalización o algo marginal, sino que tienen su espacio en la conversación, y eso nos permite mapear o cartografiar las situaciones y las posibilidades en que vive la persona o que podría vivir la persona en las que plantearse algún tipo de respuesta responsable. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? eh, Voy frente a una serie de posibilidades de mudanza, de trabajo, de decir la verdad en un momento dado o de tomar una decisión sobre fertilidad, por ejemplo, o de continuidad en una relación. Bueno, pues eh, la terapia deja un espacio para eso. O mismamente el tema de la mortalidad, del miedo a la muerte, de la identidad, del quién soy, del proyecto, del propósito, del a dónde voy, etcétera, que se pueda hablar de ello. Pero si nos movemos a otro cuadrante más experiencial, el modo de abordar los contenidos existenciales no solamente sería legitimarlos como tema, sino que consistiría en facilitar que la persona se haga preguntas acerca del significado de sus reacciones y acerca, o respuestas a la vida, y acerca de la autenticidad de estas en los contextos concretos de su existencia. Por ejemplo, le dije que sí a tal persona o a tal proyecto, pero me siento mal, ahora tengo ansiedad. Entonces, vamos a tratar de llevar la atención a la experiencia de decir que sí, que se forme la ansiedad, eh, aunque eso nos va acercando más bien a los procesos, pero aún estaríamos hablando de los contenidos, por ejemplo, de la sinceridad, de por qué hago las cosas, por qué no las hago, si eso verdaderamente es lo que quiero, lo que no quiero, aunque la tendencia va a ser moverse hacia los procesos. Pero es verdad que hay momentos en la terapia en la que podemos estar en una fase de contenido, sobre todo cuando un tema se inicia, cuando la alianza terapéutica no está construida y la persona no va a hacer procesos solo porque nosotros creamos mucho en ellos, pero es verdad que va a haber ese movimiento, esa tendencia hacia el proceso, sobre todo si sabemos hacerlo. En términos de procesos, pero más en el lado más cartesiano reflexivo, la tecnología psicoterapéutica nos llevaría a aceptar el malestar y a tratar de desidentificarnos respecto a él e incluso ofrecer una respuesta compasiva frente a él para facilitar, a su vez, desde un estado de mayor calma y seguridad, respuestas de elección que tengan que ver con nuestras metas, nuestros valores personales y nuestras necesidades planteadas en una forma de una pregunta directa, no necesariamente atendiendo a la experiencia corporalmente sentida. Pero si esto lo vemos experiencialmente, los procesos vivenciales en los que se implica la persona son aquí y ahora en la sesión, y en los que le ayudamos a implicarse son los que nos interesan más porque le permiten lo que llamamos procesar la existencia, es decir, atender a cómo una situación vital es vivida emocional y corporalmente, aquí y ahora, aunque sea de allí entonces, y permitir que surjan palabras que ordenen esa experiencia, que a veces ofrezcan insight y que le den dirección congruente y un significado compartido o compartible. Esto es lo podéis ver que clásicamente podríamos decir que es una sesión de psicodrama, de focusing, de escucha empática, y donde, por ejemplo, el trabajo de, de traer el allí entonces, aquí y el ahora, también es una forma de hablar de procesamiento del trauma, etcétera. Por eso, hay múltiples características de las acciones terapéuticas o de los modelos que hacen que la terapia sea existencial, pero algunas de ellas pueden llevar ese carácter existencial al máximo, diferenciándose de una mera reflexión o un pensamiento analítico existencial sobre la propia vida, aunque hay momentos y tiempos para todo. Aún así, creo que en términos eh, terapéuticos lo clave es lo que afecta a los procesos.
Y en el centro de estos ejes estaría la persona como agente potencial en un mundo absurdo donde la propia persona es creadora de orden y la relación terapéutica aparece como un encuentro creativo donde entre dos podemos hacer algo y donde tú vas a tomar protagonismo de qué debes o necesitas hacer en tu mundo. Y la terapia aparece como un espacio de reflexión que sirve para crear, ¿sí? Y para vincularse no solo con el terapeuta, y con uno mismo, sino con una sensación del mundo que hace que esa existencia que está más allá de la consulta y que empieza en la propia consulta merezca la pena. Y la sensación de merecer la pena es la experiencia de amor en un vínculo que dice que te quedes, que esperes o que compartas. Y dicho esto, pues muchas gracias por vuestro interés en este encuentro primero de la mañana y dejo las cámaras y los micrófonos abiertos porque aunque nos vemos en el curso, pues de momento estamos aquí y si estamos aquí, pues podemos compartir algo, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna experiencia. Son las 9:51, 5 minutos, 6 minutos por encima de la hora prevista, pero como hemos empezado 5 minutos tarde, pues ahí queda. Y no sé, Daniela, si estás ahora disponible. Me decías que que ibas a dejarte conectada y que tenías que salir. Así Sí, que sí, si estás te he fenomenal, seguido. Te he seguido, lo único que ahora es una consulta, entonces ya te iba escribiendo que me tengo que desconectar, ¿vale? muy bien. Así que te he seguido. Muchas gracias. Pues nada, seguiremos viendo en próximos encuentros, desgranando, Mm. gracias a ti, Aniela, seguiremos desgranando algunas preguntas generales para crear el terreno para meternos más a fondo en esos procesos que podéis ver más explicados y detallados en la web del curso de procesosexistenciales.com, donde he tratado de que se haga visible todo el itinerario. Así que sin más, nos vemos en el próximo encuentro.